La casa de Cedarwood Lane se mimetizaba con el resto del acaudalado barrio suburbano y ofrecía una imagen de calma y seguridad. El césped perfectamente cuidado, las contraventanas recién pintadas y los parterres de flores cuidadosamente cuidados daban la ilusión de paz. Sin embargo, en el interior, el aire estaba cargado de tensión, de esa clase de tensión que era difícil de ver pero imposible de ignorar. En todas las habitaciones, el silencio parecía prolongarse un poco más de lo debido, y las conversaciones entre las 4 personas que vivían allí siempre se alejaban de cualquier tema personal. Samantha, Sam, prefería el silencio. A los 26 años había aprendido a encontrar consuelo en la soledad. Siempre había sido la más callada, más interesada en esbozar el mundo que la rodeaba que en involucrarse en él. Desde que su padre se volvió a casar hace 2 años, el aislamiento de Sam no había hecho más que ahondarse. Su madrastra Cheryl no era abiertamente cruel, pero sí distante. Cada interacción entre ellas parecía una actuación, en la que Sam nunca decía bien sus líneas. No había calidez, ni conexión, solo una tensión tácita que flotaba entre ellos. El padre de Sam, que alguna vez había sido una constante en su vida, ahora parecía distraído, con su atención siempre en otra parte. Luego estaba Ethan. El hijo de Cheryl era todo lo que Sam no era, seguro de sí mismo, carismático y naturalmente capaz de atraer a la gente. Tenía 28 años, era alto y encantador sin esfuerzo. Desde fuera, Ethan parecía encajar perfectamente en el mundo. Pero últimamente, algo había cambiado. El encanto fácil estaba dando paso a algo más oscuro. Sus cambios de humor eran más frecuentes. Su actitud protectora hacia Sam comenzaba a sentirse asfixiante. La observaba demasiado de cerca. Su intensidad aumentaba con cada día que pasaba. Al principio, fue sutil. Miradas que se prolongaban demasiado tiempo, manos que se rozaban accidentalmente pero que parecían tener demasiado peso. Sam ya no podía ignorarlo. Ethan siempre estaba cerca, siempre observándola, y eso había empezado a ponerla nerviosa. Lo que alguna vez había sido una conexión inofensiva entre ellos, ahora se sentía como algo completamente distinto. La tensión entre ellos era innegable, aunque ninguno de los dos se atreviera a mencionarla. Intercambiaban conversaciones incómodas de pasada, siempre con cuidado de no posar la mirada en sus padres. Pero cuando estaban solos, era diferente. En esos momentos, el aire entre ellos se espesaba con palabras no dichas y emociones que no podían controlar. Habían pasado 2 años desde que sus padres se habían casado, pero la casa nunca se había sentido como un hogar. En todo caso, el matrimonio solo había profundizado las grietas en su ya frágil familia. Y mientras Sam estaba sentada en el borde de su cama, dibujando distraídamente, podía sentir los ojos de Ethan sobre ella desde la puerta. Su presencia era una sombra de la que no podía escapar. La verdad tácita entre ellos pesaba mucho, y Sam sabía que no permanecería oculta para siempre. El comienzo había sido bastante inocente. Cuando sus padres se casaron, Sam y Ethan hicieron lo que hacen la mayoría de los hermanastros. Trataron de sacarle el máximo partido. Al principio su relación era cordial pero distante, marcada por conversaciones educadas y breves intercambios sobre su situación compartida. Sam era retraída y encontraba refugio en su arte, mientras que Ethan afrontaba el cambio con su encanto habitual. No eran cercanos, pero tampoco había animosidad entre ellos. No fue hasta ese primer día de Acción de Gracias, 6 meses después de la boda de sus padres, que las cosas empezaron a cambiar. La fiesta había comenzado bastante bien, pero a medida que la noche avanzaba, Cheryl se puso irritable y se sirvió una copa tras otra de vino mientras el padre de Sam se retiraba a su oficina para trabajar. La tensión en la mesa se volvió insoportable, por lo que Sam se escabulló y buscó refugio en el porche trasero. Se sentó allí, envuelta en su chaqueta, mirando fijamente la fría noche de noviembre, sintiéndose más sola que nunca. Ethan la encontró allí. Al principio no dijo mucho, simplemente se sentó a su lado, rodeados por la noche silenciosa. Compartieron un silencio que no era incómodo, solo pesado por el peso de lo que ambos sentían, pero de lo que nunca hablaban. «Es raro, ¿no?», dijo finalmente Ethan en voz baja. «Todo esto, como si todos estuviéramos fingiendo ser una familia perfecta». Sam asintió, agradecido por la comprensión. «Sí, se siente extraño, como si todos estuviéramos jugando un papel».
A partir de ese momento, algo cambió entre ellos. Comenzaron a hablar más, a pasar más tiempo juntos en los rincones tranquilos de la casa, lejos de sus padres. Se unieron por la experiencia compartida de sentirse como extraños en su propia casa. El padre de Sam estaba demasiado ocupado con el trabajo como para notar su retraimiento, y Cheryl estaba demasiado concentrada en mantener las apariencias como para preocuparse por lo que sucedía tras las puertas cerradas. Ethan se convirtió en el escape de Sam. Se quedaban despiertos hasta tarde, hablando de todo, desde sus frustraciones con sus padres hasta sus esperanzas de salir de la casa y empezar de nuevo en algún lugar lejano. Por primera vez en mucho tiempo, Sam sintió que alguien la comprendía, alguien que veía más allá del exterior tranquilo que presentaba al mundo. Pero con el tiempo, su conexión se profundizó y se convirtió en algo más. Ninguno de los dos podía señalar el momento exacto en que cambió, pero lo hizo. Una mirada se prolongó demasiado, una caricia tuvo demasiado significado. Fue durante un viaje familiar al lago, aproximadamente un año después de que sus padres se casaran, cuando todo cambió. Habían pasado el día caminando, sin que sus padres se dieran cuenta de la creciente cercanía entre ellos. Esa noche, cuando el sol se puso y todos los demás se fueron a dormir, Sam y Ethan se encontraron solos junto al agua, sentados uno al lado del otro. La tensión entre ellos era casi insoportable. Sam podía sentirla en el aire, como si algo se hubiera estado gestando durante meses, esperando ser reconocido. Cuando Ethan se inclinó y la besó, no fue una sorpresa. Lo que fue sorprendente fue lo bien que se sintió, incluso cuando la mente de Sam le gritó que estaba mal. A ese primer beso le siguieron otros, cada uno más peligroso, más prohibido que el anterior. Después, Sam se sintió invadida por la culpa. Sabía que estaba mal, que lo que estaba pasando entre ellos no podía continuar. Pero Ethan no parecía compartir su vacilación. Hizo a un lado sus preocupaciones, diciéndole que nadie más podía entenderlos, que lo que tenían era especial, único. Sus palabras la consolaron, incluso cuando sus propias dudas la carcomían en el fondo de su mente. A medida que pasaban los meses, su relación se hacía más intensa, más secreta. Se tomaban momentos a solas cuando podían, ocultando su conexión al mundo exterior. Sam odiaba el secretismo, el miedo constante a ser descubierta, pero no podía apartarse. Ethan se había convertido en su ancla en un mundo que parecía cada vez más inestable, pero el amor de Ethan se estaba volviendo posesivo. Empezó a aislarla, volviéndose más controlador cada día que pasaba. Se enojaba cuando ella hablaba con otros hombres, acusándola de no estar comprometida con ellos. Sam intentó razonar con él, pero la paranoia de Ethan estaba creciendo. La observaba constantemente, su naturaleza protectora ahora la sofocaba. El encanto fácil que una vez la había atraído fue reemplazado por una intensidad que la asustaba. Cuando el verano dio paso al otoño, Sam se sintió atrapada. La casa que una vez había sido su santuario ahora se sentía como una prisión, y Ethan era el guardia. Se había vuelto cada vez más errático, convencido de que alguien descubriría su secreto. Cuanto más paranoico se volvía, más presionaba a Sam para que huyera con él. «No podemos quedarnos aquí para siempre, Sam», decía tarde por la noche cuando estaban solos. «Al final se enterarán y entonces todo habrá terminado. Tenemos que irnos, solo tú y yo. Podemos empezar de nuevo en algún lugar lejano, donde nadie nos conozca». Ethan lo hacía parecer tan simple, tan romántico, pero Sam ya no estaba segura. Había comenzado a ver las grietas en la fachada de Ethan, la oscuridad que acechaba justo debajo de la superficie. Su posesividad se había vuelto sofocante, su necesidad de control abrumadora. Y sin embargo, Sam no podía alejarse por completo. Había una parte de ella que todavía creía en la versión de Ethan de la que se había enamorado al principio, el que la comprendía de una manera que nadie más lo había hecho. Habían planeado partir un viernes por la noche a finales de octubre, cuando sus padres se irían de viaje el fin de semana. Ethan tenía todo planeado. Llenaría el auto con sus maletas, se irían justo después de la medianoche y por la mañana estarían a kilómetros de distancia, libres del mundo que los había atrapado durante tanto tiempo. Se suponía que sería la escapada perfecta, pero a medida que se acercaba la noche,
Las dudas de Sam se hacían más fuertes. No podía quitarse de encima la sensación de que algo iba mal, de que irse con Ethan era un error. Su comportamiento se había vuelto cada vez más impredecible, y su temperamento se encendía ante la menor provocación. Sam había pensado en contárselo a alguien, a su mejor amiga, tal vez, o incluso a su madrastra, pero la idea de lo que Ethan podría hacer si se enteraba la mantuvo en silencio. La noche de su escapada planeada era inusualmente fría para octubre. El viento aullaba afuera mientras el reloj marcaba la medianoche. Sam estaba sentada en el borde de su cama, con su mochila lista y preparada junto a la puerta. Ethan estaba abajo, caminando de un lado a otro en la sala de estar, como siempre hacía cuando estaba ansioso. Sam podía escuchar sus pasos, pesados y deliberados, resonando por la casa. Su corazón se aceleró mientras miraba fijamente la puerta. Podía sentir el peso de la decisión que estaba a punto de tomar presionándola. La incertidumbre de lo que la esperaba la asfixiaba. Una parte de ella quería correr, dejar a Ethan atrás y desaparecer en la noche por su cuenta. Pero otra parte de ella estaba aterrorizada de lo que Ethan haría si lo dejaba, aterrorizada de lo desconocido. A las 11:30, Sam tomó una decisión. No podía hacerlo. No así. Impulsada por el miedo y la incertidumbre, Sam decidió echarse atrás en el último momento. Volvió a empacar sus cosas en silencio, dejando intacta la maleta que Ethan había visto en su habitación, con la esperanza de hacerle creer que todavía estaba a bordo. Tomó sus cosas esenciales, las metió en una pequeña mochila y se preparó para salir de la casa sin él. Era su única oportunidad. Ahora la casa estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de las tablas del suelo bajo el paso de Ethan. Sam caminó de puntillas por el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras alcanzaba la puerta principal. Contuvo la respiración, tratando de calmar sus manos temblorosas, y lentamente giró la manija. Pero justo cuando abrió la puerta, una voz detrás de ella la dejó congelada en el lugar. «¿A dónde vas, Sam?» La voz de Ethan era tranquila, pero había una dureza en ella que le provocó escalofríos en la espalda. Se giró lentamente, con el corazón encogido al verlo de pie al pie de las escaleras, con los ojos clavados en ella. Su rostro estaba inexpresivo, pero había algo peligroso en su forma de estar, como un depredador que acorrala a su presa. «Yo solo estoy tomando un poco de aire», tartamudeó Sam, tratando de pensar en una excusa, pero sabía que era inútil. Ethan no era estúpido. «¿Me vas a dejar?», dijo con voz baja y fría. No era una pregunta. Era una afirmación, como si ya hubiera atado todas las piezas. «¿Y vas a irte sin mí?». Sam negó con la cabeza, pero la culpa ya estaba escrita en su rostro. «No, Ethan, yo no estaba...». «No me mientas», le espetó, dando un paso hacia ella, con los ojos destellando de ira. «¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no me he dado cuenta de lo distante que has estado? Ibas a salir corriendo, ¿no? Dejarme atrás como si no fuera nada». El corazón de Sam se aceleró mientras retrocedía contra la puerta, con las manos temblorosas. «Ethan, por favor», susurró. «No iba a dejarte. Solo... necesito espacio». «¿Espacio?». La voz de Ethan estaba llena de veneno ahora. «¿Quieres espacio? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?». «Renuncié a todo por ti, Sam. Pensé que estábamos juntos en esto. Pensé que me amabas». «Te amo», dijo Sam con la voz quebrada. «Pero esto no está bien. No podemos seguir haciendo esto. Está mal, Ethan. No se supone que estemos juntos así». «¿No se supone que estemos juntos?». Ethan se rió amargamente, sacudiendo la cabeza. «¿A quién le importa lo que se supone que debemos ser? ¿Crees que a alguien más importa? Somos solo tú y yo, Sam. Siempre hemos sido solo tú y yo». Sam podía sentir el pánico creciendo en su pecho mientras las palabras de Ethan se volvían más erráticas, más desesperadas. «Ethan, por favor, déjame ir», suplicó con la voz temblorosa. «Podemos hablar de esto, pero ya no puedo hacer esto». «No me vas a dejar», gruñó Ethan apretando los puños. «No me vas a dejar, Sam. No así». Antes de que Sam pudiera reaccionar, Ethan se abalanzó sobre ella, la agarró del brazo y la arrastró hacia la casa.
Ella luchó contra él, con el corazón acelerado mientras luchaba por liberarse de su agarre, pero él era demasiado fuerte. Su rostro estaba deformado por la ira, sus ojos desorbitados por la traición. «Me mentiste», siseó, su aliento caliente contra su piel. «Ibas a dejarme, ¿no?» Sam negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. «No, Ethan, por favor». Pero él ya no la escuchaba. La agarró con más fuerza del brazo y la rabia lo consumía. Sin pensarlo, se acercó a la encimera de la cocina, donde todavía estaba el cuchillo de la noche anterior, brillando en la penumbra. «Ethan, no», gritó Sam, pero era demasiado tarde. En un instante, Ethan agarró el cuchillo y lo hundió en el costado de Sam. Ella jadeó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, mientras el dolor recorría su cuerpo. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la herida. La sangre se le escapaba por los dedos. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Ethan se quedó paralizado, el cuchillo todavía en la mano. Su rostro era una máscara de incredulidad. Miró a Sam, a la sangre que se acumulaba en el suelo debajo de ella, como si no pudiera comprender lo que acababa de hacer. «Sam», susurró con la voz quebrada. No quise. Pero Sam ya estaba desplomándose en el suelo, con la vista borrosa a medida que la oscuridad se cernía sobre ella. Intentó hablar, llamarlo, pero las palabras no le salían. Todo lo que podía sentir era la frialdad del suelo debajo de ella y el peso del secreto que los había destruido a ambos. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, la casa de Cedarwood Lane estaba en silencio. El caos de la noche anterior había dado paso a una quietud terrible, el tipo de silencio que llega después de una tormenta. Ethan estaba sentado en el suelo junto al cuerpo sin vida de Sam, con la mente entumecida por la conmoción. Había estado sentado allí durante horas, mirando la sangre en sus manos, incapaz de moverse, incapaz de pensar. A la luz del día, todo parecía irreal. La casa que una vez había sido su prisión, ahora era una tumba, un lugar marcado por la violencia y la traición. Ethan miró a Sam, con el rostro pálido e inmóvil, y sintió una oleada de culpa tan abrumadora que casi lo aplastó. Él había hecho esto. Le había quitado la vida a ella, a la única persona que alguna vez lo había entendido, a la única persona a la que alguna vez había amado de verdad. Pero no podía vivir sin ella. No podía soportar la idea de enfrentarse al mundo sin ella a su lado. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No tenía futuro sin Sam. Todo lo que habían planeado, todo lo que habían soñado, se había esfumado. Con manos temblorosas, Ethan tomó un papel y un bolígrafo de la encimera de la cocina. Escribió una nota, con una letra temblorosa y desigual, tratando de explicar lo que ni él mismo podía comprender del todo. Era breve, apenas coherente, pero era todo lo que le quedaba. «Lo siento. No podía dejar que se fuera. Se suponía que debíamos estar juntos. Siempre». Ethan colocó la nota junto al cuerpo de Sam y luego tomó el cuchillo. Sus manos temblaban mientras presionaba la hoja contra su piel, respirando entrecortadamente. No dudó. No podía. En un movimiento rápido, clavó el cuchillo en su propio pecho, desplomándose junto a Sam, mientras la oscuridad se cernía sobre él. Eran las 9 de la mañana cuando sus padres regresaron a casa. El padre de Sam y Cheryl no tenían ninguna razón para esperar nada inusual. La casa parecía la misma de siempre, tranquila, pacífica, intacta por el caos que se había desatado apenas unas horas antes. Pero tan pronto como entraron, Cheryl se quedó paralizada. El olor metálico de la sangre la golpeó primero, seguido por la visión de los cuerpos en el suelo. Su grito resonó por toda la casa, rompiendo el silencio. El padre de Sam se apresuró a avanzar. Su mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. Su hija y su hijastro yacían en un charco de sangre, el cuchillo todavía agarrado en la mano de Ethan y una nota garabateada en el suelo junto a ellos. ¿Qué pasó? La voz de Cheryl tembló mientras estaba de pie en la puerta, con el rostro pálido y las manos temblorosas. ¿Por qué habrían...? Ninguno de los dos lo entendía. No podían ver la red de secretos y mentiras que se había ido construyendo entre Sam y Ethan durante meses. Pero cuando llegó la policía
y empezó a registrar la casa, empezaron a surgir pistas, viejos mensajes entre los dos, cartas de amor ocultas, piezas de un rompecabezas cuya existencia nadie sabía. La casa, que antes era tranquila, de Cedarwood Lane, era ahora la escena de un crimen. La cinta policial que cubría la puerta principal era un duro recordatorio de la violencia que había destrozado a la familia. La casa que había sido cuidadosamente mantenida, donde se había cuidado meticulosamente cada detalle, ahora estaba vacía, embrujada por los secretos que no había logrado contener. Al final, no fue el amor lo que los destruyó, sino el secreto. Lo que había comenzado como una conexión inocente entre dos almas perdidas se había convertido en algo más oscuro, algo que los consumía. La línea entre el amor y la obsesión se había desdibujado, y en ese espacio desdibujado el control echó raíces. El amor de Ethan por Sam se había convertido en una necesidad de poseerla, de mantenerla cerca sin importar el costo. Y Sam, atrapada por su propia culpa y miedo, no había podido escapar hasta que fue demasiado tarde. La casa, que en su día había sido un símbolo de familia y unidad, ahora se erguía como testimonio de los peligros que se escondían bajo la superficie. La fachada perfecta había ocultado las grietas que habían ido creciendo durante meses, hasta que finalmente se abrieron en un último acto violento. Los secretos que Sam y Ethan habían guardado, las mentiras que se habían dicho a sí mismos y al otro, se habían ido pudriendo en la oscuridad, convirtiéndose en algo incontrolable. A medida que pasaban los días y los medios de comunicación se abalanzaban sobre el tranquilo vecindario, el verdadero alcance de la relación de Sam y Ethan se hizo público. Sus padres, devastados y confundidos, luchaban por comprender cómo las cosas habían ido tan mal, cómo habían pasado por alto las señales, cómo no habían visto lo que estaba sucediendo ante sus narices. Pero la verdad era simple, no habían querido ver. Habían estado tan concentrados en mantener la apariencia de una familia perfecta, en estar al día con los vecinos y fingir que todo estaba bien, que habían ignorado las señales de advertencia. Las miradas furtivas, las conversaciones tranquilas, la tensión que había hervido a fuego lento bajo la superficie. Todo había estado allí, si tan solo hubieran mirado. Ahora, todo lo que quedaba era silencio. La casa, una vez llena de vida, estaba vacía. Sus habitaciones resonaban con el recuerdo de lo que se había perdido. La familia, una vez perfecta, estaba destrozada por los mismos secretos que tanto se habían esforzado por mantener ocultos. Y al final, no fue el amor lo que los mató, fueron las mentiras.